vamos a empezar ya con nuestro primer invitado. Vamos a conversar con Marcelo Espinel. Él es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también parte del Observatorio Legislativo, pero vamos a hablar acerca del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué está pasando con los plazos dentro de esa institución, tomando en cuenta que tiene todavía pendiente elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral, la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, pero sobre todo la elección de la nueva o el nuevo fiscal general de la Nación? Vamos con nuestra primera entrevista. El invitado de hoy ya está en línea. Vemos ya en pantalla a Marcelo Espinel. Él es miembro, subdirector, Marce, me corrige si ese es tu cargo, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. También eras parte del Observatorio Legislativo, y hoy vamos a hablar temas importantes de nuestro país, específicamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Marce, muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Priscila, buenas tardes, un cordial y atento saludo a toda tu audiencia. Sí, efectivamente, soy el subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y el Observatorio Legislativo es uno de los proyectos que tiene la Fundación, que desde el año 2011 hace vigilancia a las actividades de la Asamblea Nacional y sus integrantes. Perfecto. Marce, vamos a hablar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque vemos que, como ya es costumbre de esta institución, están represados algunos temas, están demorados sobre todo en la elección de autoridades del CNE, de la fiscal o el fiscal general de la Nación, y justamente leía un titular que salió este miércoles 28 de mayo y decía que Andrés Fantoni, el presidente de esa institución, afirmaba que nos hemos puesto la consigna de llegar hasta febrero del 2026 con los concursos, tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral, y también tiene pendiente el concurso para la selección del próximo fiscal. Ahí parece que ya se restableció la conexión. No sé si podríamos ya empezar la conversación. Cuéntame sobre esto que te preguntaba del CPCCS y el objetivo que tiene, que al parecer no es muy claro. Sí, a ver, lamentablemente estamos frente a una institución que tiene más motivaciones políticas que motivaciones institucionales. Independientemente de quienes integran hoy el Consejo de Participación Ciudadana y quienes lo integraban antes, lamentablemente, pues eran rehenes del poder político. Adicionalmente, pues eran rehenes de cálculos políticos que podrían existir en determinado momento de cara a retrasar los procesos de designación. Este retraso que vemos en los procesos de designación no solo sucedió en la actual integración del Consejo de Participación Ciudadana, sino que también veíamos en las anteriores integraciones. En muchas ocasiones se culpaba a la normativa que regula los concursos, en otras ocasiones se culpaba a la inestabilidad de la institución, pero nunca se pudo encontrar una integración del Consejo que realmente lo que haga es dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que cumpla fielmente sus funciones en la designación de autoridades de control. Como tú bien decías hace un momento, vamos sin un Consejo Nacional Electoral que tenía que haberse renovado hace 6 años. El Tribunal Contencioso Electoral también tiene que renovarse y ese tema ni siquiera se lo toca en el Consejo. La fiscal general del Estado tenía que haber sido reemplazada en días pasados, no es que tenía que empezarse el concurso apenas ella renuncie. Entonces veamos cómo había un cálculo también de por medio ahí. No se diga el Consejo de la Judicatura, que tenían que haber estado en funciones hasta el 29 de enero, pero el presidente de la República no envía su terna, y bajo este pretexto que es completamente alejado de la norma, el Consejo de Participación Ciudadana no quiere avanzar con el proceso de renovación de la Judicatura, cuando lo podría hacer. Entonces veamos que lamentablemente lo que dice el presidente Fantoni, creo yo que es primero un lavado de cara al respecto del incumplimiento de funciones que ellos tienen frente a los ciudadanos ecuatorianos, y por otro lado yo también creo que es una mentira, y espero equivocarme, Priscila, pero yo no creo que lleguemos a febrero del siguiente año con autoridades designadas, cuando incluso ni siquiera han sido capaces de convocar a la Comisión Ciudadana de Selección para poder designar fiscal, cuando ya lo habían podido haber hecho hace varios días atrás.
Marcelo, ¿y qué está haciendo entonces el Consejo de Participación Ciudadana? Tú estuviste poquito tiempo dentro de esa institución y al tener represadas, al tener demoradas todas estas designaciones, ¿qué hace el CPCCS? ¿En qué se está enfocando? Por ejemplo, esto de la judicatura que nos dices que tienen esta como justificación de que no se manda la terna. O sea, ¿por qué se demoran tanto? ¿Por qué hay estas trabas? ¿Qué está pasando al interior del CPCCS? Lamentablemente, lo que falta dentro del CPCCS es voluntad política y un sentido de país, porque no quieren cumplir con la ley. Te pongo un ejemplo. El 26 de febrero se emitió una resolución en la cual el Consejo de Participación Ciudadana determinaba un plazo de 10 días para empezar la renovación del Consejo de la Judicatura. Han pasado ya 3 meses sin que ellos sean capaces de cumplir con su propia resolución. Al respecto del Consejo Nacional Electoral, tenían que haber conformado la Comisión Ciudadana hace tiempos, pero no se reúnen los equipos técnicos porque hay disposiciones desde arriba para que no se dé paso mientras no se lleguen a acuerdos con otras entidades del Estado. Desde arriba, Andrés Fantoni. Un tipo de participación ciudadana que no es independiente, que actúa dependiendo cuál es el poder político de turno, porque hace algunos meses atrás era la Liga Azul. Hoy no sabemos si es que es el gobierno de Daniel Noboa el que está influyendo dentro de los consejeros, pero hay una inacción total dentro de la institución. Y en esto quiero ser súper claro. Esto no es responsabilidad de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. Esto es responsabilidad de los consejeros de Participación Ciudadana que dan las directrices para que se avance o para que se detenga un proceso. Esto quiere decir, Marcelo, que estas órdenes que tú nos mencionas vienen desde Andrés Fantoni y también los consejeros. Ahora, ¿quién puede un poco, no sé, supervisar lo que se está haciendo en el CPCCS? ¿Cómo nosotros como ciudadanos, no sé, podemos pedir que se rindan cuentas de lo que está haciendo el CPS, tomando en cuenta que esta institución es justamente darle voz a la ciudadanía, que claramente no se ha cumplido, que no se están cumpliendo todos los parámetros, todas las designaciones, pero, o sea, simplemente nos tenemos que quedar sentados y ver cómo no funciona en una institución que seguramente le genera mucho gasto al país, o qué se puede hacer. A ver, hay dos aspectos. Quienes deberían controlar el incumplimiento de funciones son los asambleístas. Los asambleístas tienen toda la facultad de plantear enjuiciamientos políticos al respecto del incumplimiento de funciones. Ahora, tú sabes cómo yo soy muy directo, Priscila. Si es que el Consejo de Participación Ciudadana actualmente responde al gobierno, si su integración es gobiernista, a pesar de no tener una afiliación a ADN, pero están aliados al gobierno, y la Asamblea Nacional tiene una mayoría gobernista, prácticamente la fiscalización es imposible. Claro. Entonces veamos cómo hay un vínculo ahí bastante perverso de la política partidista al respecto de lo que debería ser el Consejo de Participación Ciudadana. En segundo lugar, si es que un ciudadano, por ejemplo, plantea una acción de incumplimiento al respecto de una de las resoluciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, y esta acción de incumplimiento tiene que ir a el orden jurisdiccional, es decir, a los juzgados para que sea tratada, y precisamente lo que se busca es que se avance con la renovación de la judicatura. ¿Quién controla a los jueces, Priscila? El Consejo de la Judicatura. Y entonces claramente el Consejo de la Judicatura lamentablemente lo que buscará es que no se dé paso a esta acción de incumplimiento, con la finalidad de ¿qué? De que los actuales consejeros de la Judicatura se mantengan en el poder. Entonces veamos cómo lamentablemente existe un sistema en el cual el diseño institucional termina respondiendo a quién es el actor de veto, y con actor de veto me refiero al que tiene más poder. Y si es que el presidente de la República, en esta constitución hiperpresidencialista que tenemos, tiene el control de la Asamblea, tiene el control del Consejo de Participación Ciudadana y también del Consejo de la Judicatura, pues lamentablemente las acciones que nosotros querramos emprender van a caer en saco roto. Se ha hablado ya, y estuvo dentro incluso de una consulta popular, la opción de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo digo que los temas políticos, toda esta coyuntura política que vivimos en el Ecuador, yo creo que manchó esa pregunta que estaba dentro de la consulta popular del expresidente Guillermo Lasso, porque la verdad es que las opiniones siempre concuerdan en que esta institución debería desaparecer, que no tiene sentido de ser y que no ha cumplido con ese objetivo. Ahora,
No sé si tú crees conveniente, se hablaba de una asamblea constituyente del presidente Daniel Noboa, ya se echaron para atrás tomando en cuenta esta mayoría que tienen en la Asamblea Nacional, pero ¿crees tú que se debe retomar esa idea de eliminar el CPCCS? Pero claro, ya me respondiste también un poco en la anterior pregunta que tienen esta mayoría oficialista en el legislativo y obviamente si están respondiendo a esos intereses, muy seguramente eso no se va a dar. Exactamente, yo creo que el gobierno tiene la costumbre de lanzar globos de ensayo y elementos distractores. Durante un mes nos estuvieron conversando sobre una constituyente que ellos sabían que no les convenía. Durante este mes estaremos hablando sobre los proyectos urgentes en materia económica y de esa forma nos olvidaremos que las tasas de homicidios siguen aumentando y que la crisis energética que se viene en septiembre pues no se nota que haya una solución a la vista. En ese sentido, yo creo que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser analizada con guantes. ¿Y a qué me refiero? El Consejo de Participación Ciudadana tiene varias atribuciones, Priscila. Entre esas está la designación de autoridades, pero también promover la participación ciudadana y el control social. Y en ese sentido yo tengo que ser muy enfático. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, en la promoción de la transparencia y el control social y la participación ciudadana, han hecho una buena labor. Esa es la labor que hacen los funcionarios, no los consejeros. Esa es la labor que es loable, por decirlo así. Y creo que eso es algo positivo. El problema está en la designación de autoridades. Porque la designación de autoridades implica tener un poder tan grande para escoger quiénes son los que van a estar al frente de las instituciones más importantes del país. Y creo que es un homenaje a la ingenuidad el creer que esa institución no responde a intereses políticos y que se van a escoger a los mejores ecuatorianos siempre. Mientras no cambiemos ese diseño en el cual las autoridades son designadas por individuos que claramente no son independientes, a pesar de que nos digan que lo son, lamentablemente las instituciones van a seguir siendo secuestradas por el poder político. Yo sí creo, y eso lo hemos sostenido siempre desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que la designación de autoridades de control tiene que estar en la Asamblea Nacional con un modelo híbrido en el cual los ciudadanos puedan impugnar, que los ciudadanos puedan vigilar, y que de esta manera se garantice plena transparencia del proceso y no esta ilusión de transparencia y honestidad que nos ha vendido el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos pendiente ahora un tema muy importante y es la elección del próximo fiscal general de la Nación. Salió ya Diana Salazar hace aproximadamente una semana, me parece, y Andrés Fantoni decía hoy en el Coavisa que ellos están dispuestos a cumplir con los plazos y que ellos esperan que en los próximos 6 meses ya se pueda dar con esta designación, pero ponía, no sé si una excusa o una justificación diciendo que esperan que no se den estas acciones de protección que siempre, dice Fantoni, como que entorpecen estos procesos de designación. Sin embargo, en una entrevista que tú diste a Plan B, mencionabas que el Consejo de Participación tenía que haber ya convocado a la Comisión Ciudadana de Selección, pero que no se ha hecho. Y también esto con la excusa de que había que reformar el reglamento para esta comisión. Y en los 3 meses que tú estuviste dentro de esta institución, no tuvieron ni siquiera el borrador de la reforma al reglamento. Tampoco se discutió. Eso quiere decir que obviamente estos procesos, hablando ya netamente de la Fiscalía General del Estado, tampoco se van a cumplir en estos 6 meses que dice Fantoni. A ver, vamos por partes. Ese reglamento que tanto se discutió que se quería reformar fue aprobado hace 15 días. El borrador, como bien comentas tú, pues no existía, se lo presentó una semana antes. Y incluso desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo nosotros mencionamos que es loable que hayan aprobado un reglamento que establezca plazos claros y mecanismos más transparentes. Pero hace 15 días aprobaron el reglamento. Han pasado 15 días sin que ellos convoquen a la Comisión Ciudadana de Selección. Ojalá que se cumpla lo que pues se estaba diciendo, de que iban a avanzar de manera rápida con el proceso, pero lamentablemente esto se está poniendo en evidencia que no. El día de hoy tenía sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no se ha convocado a la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces van a ser 3 semanas sin que se avance con el proceso realmente. Y ahora, si es que se llegan a cumplir los plazos que determinan los reglamentos, será un proceso entre 6 a 9 meses. Y como bien dice Fantoni, si es que no se presentan acciones de protección, pero hay que ser claros, para que no se presenten acciones de protección hay que hacer bien el proceso. Para que no se presenten acciones de protección hay que cumplir con la ley.
Si es que el Consejo cumple con la ley, si garantiza transparencia, objetividad, imparcialidad, independencia, todos los valores que deben regir esa institución, yo no creo que deberían haber motivos para que se presenten acciones de protección. Pero cuando quieren calificar de manera direccionada, cuando quieren ocultar información, cuando quieren favorecer a uno en desmedro de otro, ¿cómo no se van a presentar acciones de protección? Entonces esto ya está más en la responsabilidad de los consejeros de participación ciudadana y no de aquellos ciudadanos que puedan sentirse perjudicados por un mal accionar de esta institución. Y ahora, Marcelo, ya para finalizar, ¿qué tan grave es para el país, para que la gente que nos está escuchando, que también nos está viendo, entienda qué tan grave es tener justamente estas autoridades prorrogadas? La fiscal renunció, ella dijo que ella siempre fue clara y dijo que no quería prorrogarse en sus funciones, ahora está Wilson Toainga. Pero claro, el CNE está en funciones prorrogadas, Consejo de la Judicatura, Tribunal Contencioso Electoral, pero claro, son instituciones fundamentales para nuestro país que se supone que a través de esta renovación tienen que funcionar. Pero ¿qué tan peligroso es para la gobernabilidad de nuestro país? Creo que esto es súper interesante posicionarlo e importante posicionarlo, Priscila. Voy a poner un ejemplo completamente hipotético. Imaginémonos que el día de mañana el fiscal Toainga identifica que hay un caso de corrupción en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero al mismo tiempo él sabe que de la celeridad del proceso de renovación fiscal del Consejo de Participación Ciudadana depende su cargo. Entonces el fiscal Toainga va a decidir acelerar esa investigación o va a preferir detenerla. Probablemente va a preferir detenerla para poder quedarse en el cargo. Si es que el día de mañana determinado consejero de participación ciudadana y control social tiene un caso en el orden jurisdiccional, en los juzgados de nuestro país, y sabe que en sus manos está que Mario Godoy pueda mantenerse o no mantenerse en la presidencia de la Judicatura, probablemente pueda acercarse a Mario Godoy y le va a decir: mira, necesito que influyas en tal juez para yo poder ganar mi caso, y a cambio lo que voy a hacer es ralentizar el proceso de renovación de la Judicatura. Entonces veamos cómo puede existir un claro conflicto de interés, claros casos de corrupción cuando tenemos autoridades prorrogadas. Y el hecho de que tengamos autoridades prorrogadas en este momento es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no es de nadie más. Y esto hay que señalarlo claramente, y ojalá los asambleístas, ya sea del oficialismo o de la oposición, inicien los procesos de fiscalización pertinentes para poder identificar este claro incumplimiento de funciones. Ojalá así sea, Marcelo, pero claramente no sé si eso les convenga justamente a la bancada oficialista de ADN. Sería lo más óptimo que las cosas empiecen a funcionar dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso dejando aparte también todos los problemas que hay al interior de esta institución. El caso Ligados, por ejemplo, que se descubrió durante las consejerías de Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Salto. O sea, todo esto retrasa justamente también la elección de nuevas autoridades. Vemos que entre que el uno tenía derecho a ser consejero de participación ciudadana y el otro no se logran poner de acuerdo. Entonces también son problemas al interior de esa institución que afectan al país. Esperemos que todo se solucione y sobre todo que se dé ya con esta designación de autoridades. Gracias, Marcelo, por acompañarme hoy aquí en línea. Ha sido un gusto, Priscila. Que tengas una buena tarde. Saludos. Gracias, lo mismo para ti. Estábamos conversando con Marcelo Espinel, él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.